Eh, bueno, soy Diego Salazar, soy coordinador del Fondo BIME. El fondo está alojado en la Unidad de Estudio de Instrumentos. Les dejo mi correo en caso de que salgan algunas situaciones puntuales. Y bueno, en la página de la vicerrectoría también hay un formulario disponible para que puedan realizar sus consultas. La idea de ese formulario es que las consultas después nosotros las vamos a publicar en la misma página web, así todos tenemos acceso a toda la información en definitiva y estamos todos en igualdad de condiciones. Así que los invito, si van saliendo preguntas que no se resuelvan acá, las puedan poner en el formulario. Eh, Primero que todo, la política de vinculación con el medio. Si bien la política de vinculación con el medio que nos rige hoy día tiene ya fecha de caducidad, una vez que esté el PEI hay que generar otra política. Sin embargo, estos son los lineamientos que hoy día nos rigen y bueno, es una política que se construyó con amplia participación. Participaron profesores, profesoras, estudiantes, egresadas, egresados, por ahí algunos actores del medio también, y se plantean estos tres ejes fundamentales que debemos comprender la política de vinculación con el medio desde la USACH. Lo primero es que la vinculación con el medio es una responsabilidad y un deber de la Universidad de Santiago en tanto universidad pública. Por otro lado, la vinculación con el medio es un pilar fundamental de la investigación y la docencia. Entrega elementos para fortalecer esa investigación, esa docencia, recogiendo problemáticas del mundo social, del mundo público. Bueno, y finalmente, la vinculación con el medio es esta patita de la universidad que asume un compromiso y una contribución permanente al desarrollo integral de la sociedad. Se habla mucho que la vinculación con el medio es algo nuevo, es algo que nace hace poco, pero en realidad la vinculación con el medio ha existido siempre en la universidad. Ha tenido distintos nombres, es una función que es polisémica, es definida de diferentes formas en varios lugares, en diferentes lugares del mundo. Pero el origen de la universidad moderna estuvo pensado en la conexión con la sociedad y con el desarrollo nacional, la universidad napoleónica, la universidad humboldtiana, relacionado a la docencia y a la investigación. Y también en Latinoamérica se construye otra perspectiva que es la de la justicia social. Cuando fue el Cordobazo en 1919, se pone desde el acento en la extensión universitaria, que la extensión en toda Latinoamérica es lo mismo que la vinculación con el medio. Esta denominación solo existe en Chile desde el 2006. Entonces no es algo nuevo, es algo que existió siempre y ya hay una larga tradición de la USACH y de las distintas universidades públicas y ahora recientemente las nuevas universidades masivas, privadas, etcétera, que están tratando de desarrollar esta misión. Para poder desarrollar esto, nosotros, bueno, armamos este programa de financiamiento y que ya esta sería su cuarta convocatoria, eh, con objeto de promover, fortalecer y consolidar las actividades de vinculación con el medio desarrolladas por la unidad académica y la comunidad universitaria toda. Es muy importante comprender que la vicerrectoría no hace vinculación con el medio en realidad, sino que son las unidades académicas con su equipo de trabajo, sus estudiantes, las organizaciones también que nacen dentro de la universidad, las que hacen esa vinculación con el medio. Nosotros damos el soporte. Y el Fondo BIME lo que hace en definitiva es entregar recursos y guías para ello. Las bases de este año, más bien del próximo, integran algunos elementos distintivos respecto a las anteriores convocatorias. Eh, Primero que todo, esta generación de relaciones colaborativas de mayor alcance. Hay una contradicción que debemos hacernos cargo, que los proyectos en general apuntan a cuestiones súper concretas y en tiempo limitado, 1 o 2 años, y bueno, la vinculación con el medio también, uno de estos principios es generar relaciones sustentables. Entonces, la perspectiva de generar proyectos de vinculación con el medio desde el Fondo Vive no es generar una intervención y irnos de ese lugar, irnos de la relación con ese actor, sino todo lo contrario, generar condiciones para poder avanzar y profundizar esa relación y cada vez tenga mayor alcance y con objeto de que también estos proyectos que se financian terminen siendo programas, ¿no? O lleguen a articularse para generar otros programas. Por otro lado, poner acento en la medición y la evaluación. Si bien nosotros tenemos la información de todos los proyectos que se han desarrollado a nivel de medición,
La evaluación es un desafío que se presenta con objeto de identificar el impacto que tienen las acciones de vinculación con el medio, y también es un desafío que tenemos hacia la acreditación. Por otro lado, se integra el contenido de dotar de mayor protagonismo a los actores del medio, en el sentido de que la idea es profundizar relaciones bidireccionales que generen beneficio mutuo, tanto para nosotros como universidad, como para los actores con los que nos relacionamos. Pero en general los proyectos nuevos, la relación no comienza siendo tan bidireccional, ¿no? Uno llega, más unidireccional, más de formación, más de taller, más de capacitación, y los actores, la idea es que tengan un rol más protagónico en la ejecución, en el diseño, de hecho, en la ejecución y en la evaluación de los proyectos que se desarrollan. Otro desafío que también nace, y esperamos que de este año nos podamos poder enfrentarlo de mejor forma, bueno, el contexto nacional. Al finales del año pasado nosotros adjudicamos 25 proyectos, y de los 25 proyectos todos tuvieron que cambiar las actividades que iban a hacer por el contexto, ¿no?, de pandemia. Eso requirió mucha capacidad de adaptación, y esa capacidad de adaptación se ve fortalecida a medida que haya mayor diálogo con los actores, que tengan, de hecho, más protagonismo para poder adaptar y entre los dos generar un nuevo plan de trabajo, un nuevo plan de acción para poder hacerse cargo de las nuevas condiciones. Y finalmente, la institucionalización de la vinculación con el medio y su cultura. La institucionalización en el sentido de generar estructuras, generar orgánicas, generar unidades, responsables, equipos de trabajo, y también la cultura de la vinculación con el medio, una forma de vivir la universidad, una forma de hacer investigación y también una forma de hacer docencia. Este año el Fondo BIME tiene 3 líneas de financiamiento. Es una de las cuestiones distintivas que se van a encontrar los que ya han postulado anteriormente. El año pasado habían 2 líneas y diferentes áreas. Hoy nosotros hemos decidido dar un avance hacia algo más simple, ¿no? Pero que al mismo tiempo genera 3 líneas gruesas donde nosotros podemos trabajar, y cada uno de ellos tiene diferentes objetivos. La primera es la línea de institucionalización, la cual apunta a generar condiciones institucionales para el desarrollo de la vinculación con el medio dentro de la unidad académica. Este tipo de proyectos lo que financia en definitiva es que se creen herramientas dentro de la unidad académica. Diagnóstico de problemáticas, mapeo de actores estratégicos, planificación en torno a las actividades que se podrían realizar, creación de comités y un largo etcétera de cuestiones que se pueden desarrollar dentro de la unidad académica, dependiendo del área de trabajo, el impacto que esperan, etcétera. La duración de este proyecto es de 1 año y un monto máximo de 1,5 millones. Por otro lado, la segunda línea es la línea regular. Esta vendría a ser la línea clásica, la línea del Fondo BIME, donde tenemos mayor cantidad de proyectos. Son proyectos que duran 1 año y que en general son proyectos que nacen de relaciones nuevas o que están en sus primeras etapas de desarrollo. Bueno, como plantea la presentación, lo que se busca es crear relaciones colaborativas y fortalecer esas nuevas que estén naciendo con uno o varios actores, siempre extrauniversitarios. El año pasado, por ejemplo, y las veces anteriores, aquí había más degradación, ¿no? O sea, uno podía desgranar más la línea. Podían haber elementos más de docencia, investigación. Aquí hacemos como un todo con objeto también de cumplir con esa línea que plantea la política de esta transversalidad, de esta integralidad de las misiones de la vinculación con el medio, que está metida en la investigación, en la docencia, en el servicio, etc. Y la línea de consolidación, tercera línea, es una línea que apunta ya a financiar proyectos con actores en los cuales los equipos de trabajo ya tengan una relación clara, una relación que sea demostrable, que ya hayan hecho cosas juntos, indistinto si hayan sido financiados o no por el Fondo BIME. Lo más importante es que sean demostrables. El objetivo es que se asegure ese rol protagonismo de los actores y que se tienda a profundizar la direccionalidad dentro de esa relación que ya existía previamente. Por ejemplo, se pudo haber hecho alguna investigación, por ejemplo, en un DICIT, y trabajaron con una cantidad determinada de colegios. Bueno, ahora podrían intervenir con la problemática descubierta en esa investigación, ¿no?
Esa es como la escalada, por ejemplo. Bueno, dicha iniciativa debe propender a la integralidad. En la línea regular es una recomendación, pueden relacionarlas con ramos, pueden relacionarlas con investigación. Acá es un criterio que se va a evaluar dentro. En medida que esté súper claro cómo se relaciona con un ramo, con varios ramos, con alguna malla, un electivo, alguna investigación concreta, es lo que se espera, ¿no? Propender a ese fortalecimiento de la investigación o de la docencia por medio de la vinculación con el medio. Son proyectos de 2 años, de un monto máximo de 6 millones. Estos 6 millones son los 2 años, vale decir 3 millones de pesos por año. No planteamos 3 millones de pesos por año porque igual depende de las planificaciones. Pueden gastar más en el primero, más en el segundo. Así que el global son 6 millones en ambos. Bueno, rápidamente, vamos a entregar algunos elementos de formulación de proyectos. Las personas que participaron en el curso de formulación de proyectos de vinculación con el medio que nosotros hicimos hace un mes atrás, un par de meses, ya no estoy seguro de la fecha, van a ver algunas cosas repetidas, así que puede servir también para refrescar conocimiento, y para los que no pudieron participar, les recomiendo que se inscriban para el próximo año, lo vamos a hacer de nuevo, y bueno, ahí profundizamos con cuestiones mucho más concretas de los que vamos a ver hoy día. Antes que todo, es súper importante considerar las distintas dimensiones que tiene la vinculación con el medio a la hora de enfrentar una planificación de un proyecto. Además de las cuestiones que nosotros conocemos, como lo que planteé recién, la política y las líneas que plantean las bases, hay que considerar al menos las siguientes 4 dimensiones que tiene la vinculación con el medio. Que ahí donde se haga vinculación con el medio debe tener estos contenidos. El primero, el diálogo de saberes. Finalmente, la revolución bidireccional es eso, es un diálogo, es un intercambio. Y un diálogo, y por qué no también un enfrentamiento, ¿no?, de saberes que pueden ser contrapuestos. La construcción de ese nuevo saber es mediante ese diálogo, mediante ese intercambio, y para eso es súper importante el rechazo a la verdad absoluta. Lo que nosotros sabemos del saber académico no necesariamente es tan real. Vemos como cuestiones que estaban súper determinadas y súper establecidas teóricamente hace 20 años, hoy día dejan de ser tan ciertas. Entonces, a la hora que nos enfrentemos con otros tipos de saberes, fuera de la universidad hay un sinfín de tipos de saberes experienciales, saberes ancestrales, saber popular, y hay que saber cómo poder enfrentar ese diálogo, y como planteamos en la diapositiva, convivir con esa diferencia. Y desde un lenguaje más investigativo, lo más fácil como poder comprender esto es romper con la dicotomía sujeto-objeto. Vale decir, cuando nosotros generalmente hacemos una investigación, armamos ese objeto de investigación. Y es muy importante que el objeto de esto no sea el actor no es objeto, es sujeto también, él reflexiona en torno a lo que se va a hacer. Por eso es importante romper con esa dicotomía. Otro contenido, el compromiso público y democrático. La vinculación con el medio, y desde la tradición latinoamericana, como planteaba, apunta al mejoramiento de las condiciones de vida, y recientemente también al desarrollo sustentable de la sociedad. Por eso es necesario comprender a la hora de intervenir en alguna situación, en algún problema, considerar que uno lo que también está haciendo es profundizar esa democracia, profundizar el rol público de la universidad, y ahí es muy importante contenidos que hoy día propone, por ejemplo, el feminismo, a través de relacionar diferentes cuestiones que conllevan una relación problemática. Hay situaciones de género, de clase, de raza, etcétera, y los problemas son muy complejos. Generalmente los problemas no se generan por una sola variable. Entonces, identificar esas diferencias dentro de las problemáticas también es importante para poder profundizar el compromiso público y democrático de la universidad y de la vinculación con el medio, ¿no? Como tercer elemento, tercera dimensión, la dimensión pedagógica. Toda vinculación con el medio, en definitiva, es un aprendizaje, se construye conocimiento, y también es una labor académica. Se construye conocimiento. Y ese proceso, bueno, de formación habilita enseñanza para todos lados, como aprendemos nosotros desde la universidad, aprende el actor del medio, no solo aprende el estudiante, también el académico, la académica. Y finalmente, la dimensión territorial. Más allá que hoy día estemos haciendo intervenciones y trabajos más virtuales, siempre los actores del medio están inmersos en un territorio, ya sea una empresa, ya sea un colegio,
una organización pública, y en esos territorios donde se trabajan hay fuerzas interactuando, muchas veces contrapuestas. Es muy distinto, por ejemplo, trabajar en el norte, en una comunidad donde haya extracción minera, es muy distinto trabajar con la empresa minera que trabajar con la comunidad expuesta al relave, por ejemplo. También es distinto trabajar con el sindicato, que pues que tenga un pie en ambas partes, ¿no? Es muy importante reconocer esa diversidad dentro de los espacios donde nosotros trabajamos. Y bueno, y ahora entrando a algo mucho más concreto, ¿qué es un proyecto de vinculación con el medio? Nosotros definimos un proyecto de vinculación con el medio como un conjunto de acciones y recursos dispuestos de manera coherente y coordinada que busca la resolución de un problema o el alcance de un objetivo definido colaborativamente con actores extrauniversitarios. Los contenidos son esos, los que están en negrita, como en definitiva un proyecto es una herramienta de planificación, no es otra cosa. Y uno planifica en torno a algún problema del que se quiere hacer cargo y pone a disposición para ello diferentes acciones y recursos. El asunto es que todo ese proceso de planificación debe ser con el actor del medio. Claro, las primeras, por ejemplo, los proyectos que están comenzando una relación recientemente, claro, las relaciones de confianza hay que ir construyéndola, entonces tal vez no va a ser tan sustantiva la participación del actor del medio en la planificación, y eso no está mal, ¿no? Hay que propender a que se fortalezca, y para eso hay un proceso, y puede ser, de hecho, parte del proyecto ese diagnóstico en conjunto. Para construir un proyecto de estas características, al menos hay que pasar por dos fases. La primera fase es una fase analítica, donde uno construye el problema. Si bien hay una diversidad de problemas en la sociedad, nosotros hemos sido testigos de todos los problemas que han nacido en Chile, al menos desde el año, bueno, desde varios tiempo hacia atrás, en realidad. Pero bueno, han estallado pandemia, etcétera, hay un sinfín de situaciones. Pero ese problema, muy general, uno tiene que construir un problema acotado para su intervención, ¿no? Y para eso, la fase analítica al menos pasa por tres momentos. El primer momento es que hay un disparador del proyecto. En general, los proyectos nacen desde tres partes. La primera pata es que una organización nos solicita, se acerca a alguna unidad de la universidad o conoce a algún profesor, una profesora, algún estudiante, y plantea su necesidad y ver cómo podemos trabajar colaborativamente. Por otro lado, que la generalidad es que un equipo de la universidad realiza una oferta a algún actor del medio. Entonces, en general, cuando sucede ese disparador, ese tipo de proyectos, uno ya llega con el problema relativamente identificado, o al menos con una idea de algo que quiere hacer. Y el tercer elemento, el tercer tipo de disparador es cuando alguna organización participa como articulador. Pasa bastante también que, por ejemplo, llega una fundación que quiere trabajar con nosotros, pero en realidad es para que la población beneficiaria sea otra, una comunidad, un colegio, varios colegios. ¿Qué nos dice esto? Nos dice desde dónde nace, cómo poder atender las siguientes fases, ¿no? Como la recopilación de antecedentes. A la hora de recopilar antecedentes, la idea es ya recopilar toda la información para construir el problema. Entonces, muy distinto cuando nosotros ya llegamos con un problema, generalmente ya tenemos un análisis teórico o de la situación concreta, más o menos armado, y es muy distinto cuando llega el actor y nos dice, nos plantea una situación nueva. Entonces, ahí la misma recopilación del antecedente puede ser una fase para poder empezar a generar esas confianzas necesarias para poder enfrentar el problema. Y finalmente con eso se construye el problema y se arma un problema de intervención. No es posible pensar en un problema de intervención si no lo contextualizamos. Es muy importante que el problema de intervención no es lo mismo que la problemática social, la problemática general. Pasa bastante que los proyectos llegan con problemas muy grandes, que no están hechos a la escala de la intervención que se puede y de hecho se quiere realizar. Sin ir más lejos, recuerdo uno de los proyectos que planteaba que una problemática era el calentamiento global y la degradación del medio ambiente y el modelo de desarrollo extractivista. Y la ejecución del proyecto iban a trabajar en una comunidad súper concreta sobre el reciclaje. Entonces, lo que se iba a realizar era muy distinto al problema que se había planteado en el diagnóstico. Entonces hay que saber cómo llevar, ¿no?, ese problema a la situación en la que uno va a trabajar.
Hay una escala regional, una escala nacional. ¿Por qué? ¿Y por qué con esa comunidad? Si el problema es tan grande, ¿por qué no hacer otra cosa a nivel nacional? ¿Por qué no trabajar en toda la región? ¿Por qué en una comunidad tan chiquitita, con un colegio y con un curso de ese colegio, ¿no? Es importante considerarlo a la hora de escribir para que tenga coherencia ese aterrizaje. La fase analítica, cuando ustedes entren al formulario, van a ver un apartado que se llama Fundamentos del proyecto y va a tener estos 4 apartados. Estos 4 apartados son los que ustedes van a construir desde esta fase analítica, de la construcción del problema. En estos 4 apartados ustedes nos van a decir cuál es el problema en definitiva. El más importante es el diagnóstico. El diagnóstico describe y explica el problema y plantea qué pasa si uno no interviene, ¿no? Y ahí también te arma una cierta justificación. Del diagnóstico se desprende todo lo demás. Luego del diagnóstico se plantea una descripción territorial. La descripción territorial no es solo decir vamos a trabajar en la región de los lagos, en Hualpén, no sé, en algún lugar. La idea de esto es plantear algunos elementos que sean importantes de esa realidad territorial para el problema que se va a trabajar. Por ejemplo, si se va a trabajar violencia de género, sería interesante considerar algún dato demográfico respecto a la cantidad de mujeres que habitan cierto determinado lugar, qué edad tienen, y todo eso son fuentes secundarias, no es necesario ponernos a construir las técnicas o poder recoger la información. En su mayoría esta información sumamente pública, está el censo, está la CACEN, etc. Partes involucradas. Las partes involucradas son los actores relacionados con el problema. Es distinto el actor del medio con el cual nosotros vamos a trabajar, nuestro socio colaborativo o socio comunitario para los que estén más relacionados con el AMAS, que con los actores relacionados con el problema. Por ejemplo, volviendo al ejemplo, no sé, del calentamiento global y de la intervención en este colegio, el actor puede ser el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, el colegio, la Dirección de Educación del municipio, pero nuestro socio en realidad es el colegio, ¿no? Entonces, es importante reconocer esa diversidad de partes involucradas en un problema para saber cuál es la mejor forma de entrar a ese problema también, cómo hacernos cargo y también con qué nos tendríamos que empezar a relacionar estratégicamente para hacernos cargo de ese problema. Y finalmente la población objetivo. Nos tienen que decir al final cuáles van a ser los beneficiarios de esta intervención. Reconociendo al beneficiario también como parte del actor del medio, ¿no? Por ejemplo, el colegio pueden ser los estudiantes de ese colegio, los profesores, incluso se puede integrar la población objetivo interna, como vamos a trabajar con los estudiantes de segundo de esta carrera y que están en este ramo, ¿no? Porque finalmente los beneficiarios están en ambas partes. Para poder profundizar y que quede un poquito más claro, esto de las partes involucradas, les planteo un ejemplo bien breve. Esto es de una investigación que se realizó en la 7ª región y también había que relacionar un área silvestre protegida, vincularla con las organizaciones que estaban presentes en la comunidad alrededor del área silvestre protegida. Y nosotros que trabajamos desde la CONAF, bueno, nuestro primer actor, nuestro socio, era la Junta de Vecinos. Y nosotros nos queríamos hacer cargo de las organizaciones que trabajaban en el área silvestre protegida como tal y daban un uso primario. Estos son los usos del área silvestre. Los primarios son los que trabajan en el área silvestre protegida en definitiva. Secundarios, los que tienen, bueno, más intermedios, terciarios completamente alejados, no participan del área silvestre protegida. Y nosotros nuestro socio era el más lejano. Entonces nosotros al identificar todo esto nos dimos cuenta que en realidad teníamos que trabajar acá. Y bueno, no teníamos ninguna relación, por ejemplo, con los locales turísticos y los arrieros, y finalmente terminamos trabajando con ellos, porque eran los que nos permitían hacernos cargo del problema. Por eso es importante identificar los actores y cómo están involucrados dentro de un problema. Y por otro lado, para profundizar respecto a la población objetivo, algo similar a lo del programa, la población objetivo es muy chiquitita en general. El problema, la gente que está afectada por un problema es muy grande, muy macro. Por ejemplo, una población de referencia en el caso de esta comunidad que planteaba de trabajar el tema de la violencia de género,
La población de referencia puede ser la población total de mujeres en una determinada comunidad. Y una población afectada puede ser un poco una porción más pequeña. Y nosotros vamos a trabajar incluso con una porción más pequeña que la población afectada en general. Es muy importante reconocer esa escala. Eh, y luego de que ya tenemos todo eso planteado, todo eso armado, tenemos la fase analítica ya desarrollada, pasamos a una fase de planificación, donde ya empezamos a pensar qué es lo que vamos a hacer en concreto. Y ahora recién empezamos a pensar en el objetivo. Pasa mucho de que las acciones de vinculación con el medio a veces parten al revés. Uno tiene la iniciativa y dice, vamos a hacer un taller, una capacitación respecto a este tema en esta población, porque yo creo que hay un problema. Que puede ser un disparador interesante, pero no desde ahí construir el proyecto. Porque después que revisamos el problema, tal vez nos damos cuenta que lo mejor no es hacer un taller, es hacer otra cosa. Y después nos damos cuenta que tal vez el taller no había que hacérselo a ese actor, había que hacérselo a otra persona y el primer actor que nosotros teníamos era un socio, ¿no? El objetivo general, bueno, explicitan de forma clara, precisa y concreta qué se quiere lograr con el proyecto y deben ser plausibles de ser alcanzados. Y por otro lado, los objetivos específicos se derivan del objetivo general y expresan qué se quiere lograr para alcanzar el objetivo general. Es muy importante que los objetivos al menos se hagan cargo de 4 preguntas que son muy generales. Son muy generales. El primero es qué se va a hacer, qué es lo que va a hacer el objetivo, ¿no? Por otro lado, considerar las capacidades que se tienen para hacerse cargo de ese objetivo y desde ahí ver quiénes, ¿no? Con quiénes vamos a trabajar. Luego de ello, el dónde tiene que nombrar algún territorio y finalmente el cuándo y el cuánto. Es muy parecido a los objetivos que uno genera para investigaciones, muy similar. La única diferencia es que en vez de un problema que uno va a investigar y reflexionar, es algo súper concreto a intervenir. Ambos objetivos se estructuran de la misma forma. Y siempre considerando el problema que se trabajó, como decía, las capacidades que se tienen, los compromisos adquiridos, bueno, y todos estos objetivos tienen que estar articulados uno con el otro. En general, hay varios problemas de formulación, que hay un objetivo general y hay 3 objetivos específicos que tienen mucha relación y hay un objetivo aparte que de repente sale del sombrero, ¿no? Como que no está relacionado con el problema y ahí uno se da cuenta de cierta falencia y incoherencia dentro de la formulación de un proyecto. Bueno, los objetivos deben ser claros, precisos, pertinentes, medibles, realizables y limitados en el tiempo. Bueno, expresar en lenguaje legible, que sean claros, que sean precisos, tienen que ser cortitos. Si bien yo planteé estos 4 elementos, 2, 3 frases, no una frase incluso, si se tiene la capacidad sintética, tienen que ser pertinentes. La pertinencia en este caso se entiende que tienen que ser apropiados y oportunos a lo del problema, ¿no? Lo que planteaba hace un rato, esto de que de repente aparecen objetivos que no tienen mucho que ver con el problema o con el objetivo general. Tienen que ser medibles. Ahí la habilidad de poder traducir algo más cualitativo a algo cuantitativo va a ser muy importante. Tienen que ser realizables, de repente nos escapamos de la escala que nosotros tenemos para intervenir y pensamos que podemos abarcar mucho y en realidad no tenemos esa capacidad. Y tienen que ser limitados en el tiempo, tenemos que tener claro cuándo va a estar cumplido este proyecto, este objetivo, disculpe. Y esto son guías también, obviamente, como decía, capacidad de adaptación, uno puede correr, pero más o menos identificar, nosotros aquí nos demoramos, tal vez no va a estar terminado el 2 de noviembre, pero sabemos que nos demoramos 6 meses en cumplir esta pega, en distinto de cuándo comience. Y de los objetivos se desprenden 2 elementos más que ya son, incluso a un nivel más concreto, que es por un lado los resultados y las actividades. Los resultados es el fruto concreto, tangible y observable de las acciones del proyecto. Y son resultados inmediatos y pueden ser bienes, acciones o servicios que los responsables del proyecto se comprometen a obtener a través de la actividad planificada. Los resultados esperados, de repente la lógica más fácil de comprenderlo es como producto. Nuestro producto puede ser personas capacitadas, nuestro producto puede ser un manual, una guía, una sistematización de alguna experiencia, una solución tecnológica. La forma de pensar ese resultado esperado puede facilitarse si uno lo ve desde esa perspectiva. Y finalmente las actividades que son las que uno va a hacer, súper en concreto, para poder lograr ese resultado. Entonces el orden sería más o menos así. Uno ya problematizó, concretiza el objetivo general,
aterriza varios objetivos específicos y de hecho de los objetivos específicos se pueden desprender varios resultados esperados y lo mismo actividades. De repente pueden haber muchas actividades para un solo resultado, ¿no? Bueno, y la lógica de esto es pensar de que uno tiene que programar y tener un objetivo antes de pensar en la actividad. Pasa, como decía, que uno tiene muchas ganas de hacer algo, un medio de comunicación, un taller, un video para difundir, pero tal vez no sea la mejor forma de abordar un problema. Y ya, finalmente la parte de evaluación y monitoreo. Es muy importante considerar que el proyecto que ustedes presenten va a ser evaluado, ya de entrada va a ser evaluado. Tiene una evaluación ex ante y los que estén bien evaluados de ese proceso van a ser adjudicados. Luego de esa adjudicación ya comienza inmediatamente el proceso de monitoreo. Y nosotros también recomendamos que sea una lectura crítica en el momento de hacer la formulación. Siempre como la cultura de la evaluación, ¿no? Como ya redactamos este objetivo, revisarlo críticamente, ¿afectará efectivamente este problema a la comunidad que nosotros queremos trabajar? ¿Habrá que formularlo de esta forma? Los objetivos, estos resultados son los más pertinentes, los que nosotros estamos considerando. Y en el monitoreo es lo mismo. A la hora de que se está ejecutando, revisar lo que se está haciendo. Y dentro del fondo BIME nosotros también reconocemos que las dinámicas son distintas y complejas a la hora de trabajar con un actor del medio, entonces es probable que las condiciones también cambien. Por eso es importante la capacidad de adaptación. Y bueno, tal vez ciertas actividades, ciertos resultados, va a haber que modificarlo y que tener esa capacidad, ese espacio para poder hacerlo y ese monitoreo es muy importante para ello. Nosotros recomendamos, nosotros al final con el fondo BIME les vamos a pedir 2 o 3 reuniones formalísimas para poder monitorear. Sin embargo, podemos tener un sinfín de reuniones súper abiertos, pero nosotros recomendamos que ustedes como equipo generen sus propias reuniones de monitoreo internas y vayan viendo si efectivamente están cumpliendo esos objetivos que se plantearon originalmente. La evaluación tiene el objetivo, bueno, tiene primero una característica que tiene que ser pertinente, ¿no? Al proyecto, a los objetivos que se plantearon. Vela por el desarrollo y cumplimiento de las actividades planificadas, analiza si es que los objetivos fueron cumplidos o no, y finalmente, que ya sucede cuando el proyecto ya finalizó, sucede un tiempo después, un año después, cuando se revisa el impacto del proyecto, si efectivamente lo que se hizo tuvo un impacto positivo tanto en la comunidad externa como interna de la universidad. Y este es el principal desafío para el 2021. ¿Cómo podemos hacer esto en términos concretos y con qué se van a enfrentar ustedes a la hora de formular esta parte? Es con los indicadores. Es la principal herramienta que permite medir el logro. Bueno, indica lo que se debe observar para verificar el cumplimiento y permite la comparación entre línea base y el resultado logrado en un lapso determinado. Entonces, en general, el indicador plantea una situación inicial y la compara con la final. Indistinto si sea de proceso, de calidad, de eficiencia, de impacto incluso, la lógica siempre es la misma. Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos, es indistinto. ¿Cómo se vería más o menos esto y con qué se van a enfrentar ustedes a la hora de entrar al formulario? Una planilla como esta, una matriz como esta, una matriz de planificación, matriz lógica también, la pueden encontrar en la bibliografía. Lo que mide, por ejemplo, aquí tenemos dos objetivos, disculpen. El elemento es este objetivo, ¿no? A medir, que es contribuir a reducir la violencia en la familia del Cerro La Cruz en Valparaíso. La forma de cálculo, en este caso, ellos no la generan, sino que recurren a un índice de violencia intrafamiliar. Esa es su forma de cálculo. La fuente de información son los registros del municipio, quien pone a disposición esa información. Y la meta para este objetivo es que el índice se reduzca, sea menor al planteado inicialmente, que era del 20%. Otro tipo de indicador puede ser el siguiente, que por ejemplo en este caso, el objetivo es capacitar sobre derechos humanos a comunidades escolares de 2 establecimientos de la comuna de San Miguel. Y la forma de cálculo es los estudiantes participantes partido del total de matriculados. Y con eso nos da un porcentaje. La fuente de información, la lista de asistencia, y la meta es que participe el 40% de los estudiantes matriculados. Cuando ustedes entran al formulario, ustedes van a tener que elegir un elemento. Se pueden hacer indicadores por tanto objetivos hayan, por tanto resultados esperados hayan, e incluso cuando son proyectos más grandes se piden indicadores por actividad. En este caso nosotros llegamos hasta el resultado.
Y esto se concretiza en dos cosas a la hora de ya la planificación súper concreta, es el cronograma, que es una carta GAN de toda la vida. El formulario se entrega una forma súper fácil, ustedes ponen la fecha de inicio de término y la carta GAN se genera sola. Y por otro lado, el presupuesto. El presupuesto es muy importante que tenga relación, los gastos que ustedes van a hacer, tenga relación con el cumplimiento de cada objetivo. Cuando ustedes entran al formulario y pongan los gastos que van a hacer por cada uno de los ítems, honorario, compra, de gastos operativos o de bienes inventariables, etcétera, becas de trabajo, en cada gasto se les va a pedir con qué actividad del cronograma se relaciona. Por eso es importante identificar el gasto de cada actividad, qué recursos implican. Es muy importante que el presupuesto, en definitiva, es una herramienta de planificación. Como toda herramienta de planificación, es una guía. Entonces, a medida que vayan modificando las cosas, también se pueden modificar ciertos gastos que pueden dejar de ser pertinentes en el inicio del proyecto respecto al final. Tal vez al final ya la actividad que se tenía considerada se tuvo que modificar por determinada situación. Y por otro lado, para poder analizar el presupuesto y los gastos y los recursos necesarios para un proyecto, también hay que tener la perspectiva global y bidireccional, en el sentido de que, por ejemplo, si algún equipo se adjudica un proyecto, ustedes van a tener determinada cantidad de recursos disponibles, pero también el actor del medio pone recursos. Entonces las actividades no suceden de la nada. De repente ustedes pueden poner algún material o algún profesional y el actor del medio pone infraestructura, también pone personal. Y es importante identificar esos aportes. En el formulario lo pedimos también. Finalmente, un ciclo de vida, un proyecto de vinculación con el medio, tiene la siguiente desarrollo, parte por un disparador, como planteaba. Ustedes lo tienen que problematizar, construir ese problema, lo formulan, y en este caso es súper concreto, de hecho llenan un formulario, a la hora, y esto llega hasta este año, aquí se queda. A la hora de ser adjudicado, se ejecuta y se monitorea constantemente. Y cuando el proyecto ya está en su proceso de finalización, ya están empezando a cerrar, ustedes empiezan a reflexionar en torno a lo que hicieron. En este caso nosotros les pedimos un informe y en ese proceso ustedes sistematizan toda la experiencia que hicieron. Con el adjunto al actor del medio, dependiendo de las cantidades de participantes, dependiendo de la metodología que quieran utilizar. Y ese informe nosotros lo terminamos evaluando. Ahora ustedes ya terminaron su proyecto, lo presentaron, enviaron el formulario y ahora la pelota la tenemos nosotros. Nosotros vamos a pasar por estas tres etapas para seleccionar su proyecto. La primera etapa es la admisibilidad. Nosotros vamos a ver su proyecto y lo primero que vamos a hacer, vamos a ver si el proyecto efectivamente es de vinculación con el medio. Muy importante que consideren que el actor del medio es central, considérenlo para todo y que esté planteado en el formulario, que eso se refleje ese trabajo que ustedes están haciendo con los actores del medio. Importante el detalle a considerar que las otras universidades no son consideradas como actores del medio, por eso nosotros establecemos esa clave, ese código, esa palabra respecto a los actores extrauniversitarios, porque finalmente las otras universidades son relaciones interuniversitarias que son sumamente importantes y relevantes, pero no el objetivo de este fondo. El objetivo de este fondo es relaciones extrauniversitarias. Y nosotros vamos a revisar eso y bueno, y lo otro es claramente si se cumplen o no con las bases, con los principios de la vinculación con el medio, con la definición de vinculación con el medio, y si tienen todos los documentos, si el proyecto viene con todos los antecedentes requeridos, y ahí se declara admisible. Luego que se declaran los proyectos que son admisibles, pasan a una evaluación técnica. La evaluación técnica se hace respecto a algunos criterios que están en la base del Fondo BIME, que en un ratito Karina nos va a contar un poco más de eso, pero es importante saber que esa evaluación técnica no la hacemos nosotros, sino que la hacen expertos en las materias que se trabajen. Participan profesionales de otras universidades y también en algunos casos de alguna otra área de investigación relacionadas con los temas y con alguna persona de la universidad experta en el tema. Entonces tiene doble evaluador y las evaluaciones son ciegas, también es importante considerarlo. Y finalmente nos devuelven los puntajes, nosotros ordenamos los puntajes y se hace una reunión
en la cual participa el comité del Fondo BIME. El comité del Fondo BIME selecciona esos proyectos y el financiamiento, dependiendo de la cantidad de presupuesto que tenga la vicerrectoría. Y bueno, en la base también se relata, pero participa la vicerrectoría de vinculación con el medio, la académica, la investigación, prorectoría, experto invitado del CRUCH. Y de ahí se define en definitiva, y pocos días después de eso nosotros les vamos a notificar por carta si su proyecto fue adjudicado o no. También es importante considerar que si ustedes postulan y no es admisible el proyecto, les vamos a avisar también, como no se van a enterar en enero que su proyecto no fue admisible, ¿no? Y bueno, y ahí vendrá también la explicación. Hasta ahí la parte de formulación del proyecto era mucha información. Vi que llegaron algunas preguntas, me alargué 10 minutitos más de lo esperado, pero creo que es pertinente. En el caso que hayan quedado preguntas, bueno, vamos a revisar las preguntas que llegaron. En el caso de que queden algunas cosas sin resolver, les recomiendo que escriban por el formulario. Bueno, me acaban de escribir que hay un problema, así que yo les voy a relatar sobre los criterios de evaluación. Bueno, volviendo. La evaluación técnica es donde participan las personas expertas, externo y interno, y todos los proyectos van a ser revisados en torno a estos criterios. El primer criterio, el más importante, el criterio que tiene mayor ponderación, ya ha tenido históricamente mayor ponderación, es la coherencia con la política de vinculación con el medio. La política está disponible en la página web. La política plantea no voy a repetir lo que dije al principio, pero en definitiva, esa va a ser el criterio de evaluación primordial. Es importante que se apeguen a eso, se apeguen a la perspectiva de vinculación con el medio, a la cultura de vinculación con el medio, y siempre este diálogo direccional, revisen los principios para poder empujar hacia allá el proyecto. Por otro lado, el potencial de impacto, que es la capacidad del proyecto de generar un impacto positivo, cualitativo o cuantitativo, en concordancia con los propósitos definidos en cada área de la base. Es distinto el impacto que se genera en un proyecto que tenga una dinámica más de docencia, en la cual participan estudiantes de la universidad y también participan actores del medio poniendo a disposición problemáticas, por ejemplo. Es distinto ese impacto a una intervención en una comunidad rural, por ejemplo. Y la escala va a ser medida en función del proyecto. ¿No? Nosotros aquí no es el objetivo del Fondo BIME financiar, ya tenemos un proyecto que atiende y trabaja con 5.000 personas, ¿no? Pero por otro lado tenemos un proyecto que trabaja solo con 20. No va a ser más importante o va a tener más ponderación de 5.000 si es que el de 5.000 es algo súper pasajero. En cambio, el que trabaja con 20 establece una relación a largo plazo. Entonces, dependiendo de la realidad de cada proyecto, se va a revisar ese criterio. Por otro lado, evaluabilidad, que es la capacidad del proyecto de definitiva medirse. Es muy importante para eso los indicadores, ¿no? Para ese criterio uno se va a ir a los indicadores y va a revisar cómo están hechos los indicadores y evaluar ese criterio. Muy importante que lo tengan bien definido. Por otro lado, la consistencia. Esto tiene más que ver con la construcción del proyecto. Primero, que esté bien redactado, claro, pero que tenga una relación el diagnóstico que se genera con las actividades, llegando al final a lo más concreto. Muy relacionado con lo que planteé al principio, que de repente se generan problemas muy grandes y se trabaja algo muy chiquitito, o al revés, como que la problemática en un principio era muy acotada y se termina siendo algo muy grande. Entonces, tal vez el diagnóstico era insuficiente, ¿no? Había que alejarse un poquito para poder ver la perspectiva más global. Por otro lado, la factibilidad, que es ver si el proyecto se puede concretar. También sucede que hay proyectos que de repente suenan espectaculares, pero es muy difícil de hacer. Como hay que considerar la legislación, permisos, como hay distintas cuestiones que ustedes tienen que considerar también. Y finalmente la proyección, que es la capacidad del proyecto para consolidarse y para poder mantener esa relación en el tiempo. Muy importante el contenido de responsabilidad a la hora de generar una relación, porque se generan expectativas dentro del actor del medio. Y de esa expectativa nacen compromisos, y si nosotros no las cumplimos, bueno, afecta en diferentes órdenes, ¿no?
la imagen de la universidad, la imagen del grupo académico, la desconfianza también hacia la institución, desde las comunidades o desde las instituciones del actor productivo. Cada uno de estos criterios se divide en subcriterios más concretos. Yo les invito a ustedes a entrar a la página de la vicerrectoría. En esa página ustedes van a encontrar cada uno de los subcriterios de cada criterio. A la hora de estar formulando el proyecto, tenganlo súper a mano y vayan viendo qué es lo más importante, qué es lo que ustedes los van a evaluar y medir. Eso por ahora.